Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Las compañeras de la conversatoria. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Pero sí, así se empieza. Estoy con Lucía Portos, con Natalia Salvo, con Lucía Portos. Sí. Natalia es abogada, docente universitaria, presidenta de la Corriente 7 de Julio. Lucía es subsecretaria de Políticas de Géneros y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Aquí están conmigo para subirse a la vuelta. Le mandamos un saludo a María Quintero, que estuvo ahí, que se subía, no se subía. Podía, bueno, acá está el rancho abierto la puerta está abierta. Sí. Hablando de las tareas de cuidado, Sí. el puntapié que estoy tirando, como el presidente se bajó de la Agenda 2030 de la ONU, también se bajó en de donde ahí. las tareas de cuidados, Sí. además del cuidado del medio ambiente, son centrales y fundamentales, ya nos damos cuenta, ¿por qué no? Exacto. Nuestro aporte es fundamental, digo Exacto. nuestro porque en su mayor medida lo hacemos las mujeres. Sí, vos empezás así todas las Tranquila, conversaciones. porque yo hago así, se lo tiro Haciendo a amigos Lucía. con Natalia. Se lo tiro a Lucía, claro. No quiero ni mirar el WhatsApp porque hasta ahora estaban Claro. comentando de quién era la cantante que estaba con una canción que pasamos hace un rato, porque hay premio para el que acierte, acertaron un montón, otros la pifiaron, pero ahora ya seguro que están empezando a acecharnos los que se enojan con nosotras. Hay un montón que todavía se enojan con el discurso feminista, con las mujeres comprometidas con nuestro rol y con nuestra parte de la historia y de la responsabilidad también. Y pienso que en parte siempre sucedió eso, pero este gobierno está poniendo su granito de arena, más que de su granito de arena, está poniendo un par de cascotes para que vuelvan, ¿no?, a la escena, se sinceren algunas posiciones vinculadas con la crueldad, vinculadas con la falta de solidaridad y también con la misoginia. De hecho, esta semana, chicas, pasó que la propia Cristina, ¿no?, fue blanco de misoginia. Toto Caputo le dijo a tu marido, Tu marido, qué sí. horrible y qué desagradable. ¿Cómo le jode? Sí. Sí, mira, el otro día me encontré con una compañera que escucha este segmento de Hola. este programa y me decía, hablen de cosas felices. ¿Solo este segmento escucha la compañera? Escucha la 530, yo no lo voy a, me parece, quiero decir por ella, que escucha la 530 desde que empieza hasta que termina. Pero me decía, hablen de cosas felices. Y yo pensaba, ayer estuvimos en el gremio de
técnicos aeronáuticos, que es una actividad hipermasculinizada, estuvimos con el ministerio, una actividad hipermasculinizada. Solamente el 3% de las afiliadas son mujeres al gremio, o sea, el 97% de los afiliados son varones. Una tarea hipermasculinizada y están en plan de lucha, en pie de guerra total, porque están luchando contra la privatización de Aerolíneas Argentinas, proyecto que ingresó hoy en el Congreso de la Nación. Y la verdad que se hagan un tiempo los compañeros para poder hacer un programa de liderazgo sindical con perspectiva de género, ¿no? Y con la idea de transversalizar la perspectiva de género en la actuación gremial y en la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y la verdad que en ese contexto que los compañeros se hagan un tiempo, y digo los compañeros, pues mayormente varones, se hagan un tiempo para discutir estos temas, a mí me quedó como una sensación de, bueno, más allá de ciertas voces que obviamente calan muy hondo porque son voces que se amplifican en los medios de comunicación, que son medios de comunicación que abogan siempre por la concentración de la riqueza y son machistas por lógica. Hay algo también de lo que hemos en este tiempo construido que incluso en este control, yo la verdad es que pensé que en el contexto de que hoy se presentaba la ley nos iban a suspender la actividad, o sea, sinceramente, y me hubiera parecido lógico, pero la verdad es que no. Entonces hubo un tiempo, un espacio para darle prioridad también a esto, porque los compañeros entienden, y lo decían ahí, que si Aerolíneas cierra y se quedan sin trabajo un montón de personas, las primeras que van a sufrir ese ajuste van a ser las compañeras, porque son las que tienen menos oportunidad de encontrar otro trabajo, porque son las que le cuesta más salir del círculo de la pobreza, ¿no? Porque realmente no pueden pagar una niñera para poder estudiar, para poder perfeccionarse, para poder encontrar otra cosa, porque empiezan a endeudarse para poder sostener la familia, porque los varones no pagan la cuota alimentaria. Entonces, digo, todas estas cosas que charlamos ayer están también presentes, y bueno, claramente contra eso atenta mi ley, ¿no? Contra la posibilidad de que desde el pueblo empecemos a discutir los temas que le importan al pueblo y que nos organicemos para defender nuestros derechos. Y me parece que por eso mi ley se baja de toda agenda que tenga que ver con los derechos y con la reivindicación de los derechos de las personas. Hoy salió Cuño Libarona con un tuit espantoso que yo se lo comenté porque decía algo así como que vamos a defender la soberanía argentina y que no nos impongan la ideología de género. La Argentina es para los argentinos. Yo puse: los argentinos tenemos hambre, maestro. O sea, acá no digo, acá hay una cuestión de que mucha soberanía nacional, pero la realidad es que los argentinos la estamos, y las argentinas mucho peor, la estamos pasando mal. Entonces me parece que va por ahí, ¿no? La cosa está tan, bueno, siempre decimos lo mismo, tan declamativa, tan simbólica, en definitiva agrede a la organización popular. Y aparte mencionaste a Cuño Libarona y me diste el pie, Lu, porque en el Ministerio de Justicia se está haciendo una, no voy a decir reestructuración porque es un eufemismo, de una dilapidación y un desguazamiento y de despidos de gente y de compañeros y compañeras con gran antigüedad, por supuesto, en donde se visibiliza aún más la precarización en la contratación del Estado con sus diferentes modalidades contractuales. Pero estamos defendiendo, vengo recibiendo una actividad de mujeres dirigentes ahí en la bancaria que agradezco, y decían varias compañeras, estamos defendiendo el derecho a la vida ya. Y cuando decimos que el capitalismo mata, decimos esto. No había un trabajador, murió ayer, perteneciente a asuntos jurídicos, y había un desfibrilador que no funcionaba. Y o sea, tenemos, la información que tenemos es que fue despedido. Claro. Y al recibir esa noticia, estaba hablando con su hermana. Le dio de la un mañana. paro. Exacto. Y ahí yo me retrotraigo al 2001-2002, cómo habían subido las tasas de suicidios, de infartos. Conozco, o sea, gente, amigos, conocidos que se han muerto por infartos, sostenes de familia, porque ¿cuántos se habrán muerto sin estar en el lugar de trabajo y no nos enteramos? Y estoy hablando simplemente de los despidos del Ministerio de Justicia y no de científicos, docentes. Pero por supuesto, y el sacarle la posibilidad de jubilados que tengan el 100% de los medicamentos gratuitos, medicamentos con personas con cáncer. O sea, cuando decimos esta idea de reducir el Estado, el gasto público, la ley de leyes es el presupuesto, la ley de leyes es la ley de presupuesto y el Congreso está para votar la ley de presupuesto, estamos diciendo eso implica muerte. De manera directa o de manera indirecta, como pasó en el caso de este trabajador. Y hablábamos hoy, me acordaba mucho en esta jornada, de la agenda. ¿Quién impone la agenda? ¿Quién dijo que es el que nomina, domina, ¿no? El universal, lo masculino. A eso es lo que apuntamos, porque esa Agenda 2030 no está solamente las tareas de cuidado, está también la inteligencia artificial, un gobierno que viene a hablar de la reivindicación y Elon Musk y demás.
Entonces estamos reivindicando lo más básico, el derecho a la vida, a lo colectivo y a la disputa de eso. A mí me parece tremendo que se siga hablando, y sobre todo en nuestro campo. Nos pasamos 20 pueblos, tenemos la culpa de la responsabilidad. ¿Cuándo van a entender que esa agenda es nominada por ese universal, que en el fondo atrás está el capital? En donde visibiliza nuestras tareas, en donde invisibiliza estas situaciones, estas circunstancias en las que está comentando Lu. Y esto también, y recuerdo, por eso recordé el 2001, en donde por la composición social en ese momento el mayor descrédito para un hombre proveedor era no poder mantener a su familia. Entonces a eso estamos aludiendo. Sí, claro, la desocupación era lo peor que pasaba era en ese el peor momento. estigma social, era un para la estigma, masculinidad, ¿no? así. Para la masculinidad era Claro. coartar la masculinidad. Entonces hablamos de eso. Y la depresión era lo que Pero por digamos, se supuesto. diagnosticaba en ese momento a partir de la desocupación, y los varones atravesaban esa etapa. Sí, de hecho hay un componente, creo que que estuvo muy invisibilizado en el 2001, que después se fue visibilizando a partir de otras lecturas que se hacen de la historia, ¿no? Que es que la organización piquetera, la organización barrial, fue una organización mayoritariamente conformada por mujeres, que eran las que podían resolver y enfrentar porque los varones caían en situaciones de muchísima depresión y muchísima angustia, justamente por ver afectado el rol social, el mandato social. Y bueno, y lo mismo sucedió en la dictadura, ¿no? Son las mujeres, son las madres, son las abuelas las que pueden sobreponerse al trauma de la desaparición de sus hijos y organizar una respuesta colectiva, una lucha colectiva. Y el estigma de la locura, Lu. Ahí también, bien como el actual, bueno, esto de tu marido, loca. A mí me parece que hay algo de lo que dijo Máximo el viernes en Atenas de la Plata, que fue a mí por lo menos lo que me dejó después, viste, cuando te vas en el auto, me fui pensando y pensé estos días. Él dice, la sociedad ya hizo tronar el escarmiento, ya votó a Milei, ¿no? Entonces, en esta búsqueda, en esta lógica antipolítica de Milei, hay algo que no necesita el estallido social para poder deteriorar, para poder lograr el que se vayan todos, ¿no? Digamos, Milei en algún punto nos fueron a todos y quedó Milei con Bullrich, con lo mismo de siempre, Bueno, claro, ¿no? Lo pero mismo que porque pasó. él mismo se presentó ante la sociedad diciendo que él no era de la casta. Exactamente. Diciéndole Entonces, a la gente que la casta, él iba contra la política. Bueno, ahora no está haciendo eso, ahora están rosqueando. él es un topo que venía a destruir el Estado, Sí, ¿no? bueno. Entonces en esa Eso seguro. en esa idea de la política haciendo antipolítica, haciendo esta antiestatalidad, que en realidad sabemos que son todas postulados cínicos, ¿no? Son todas ficciones, porque es un político haciendo política y construyendo una estatalidad que solamente defiende los intereses concentrados de la economía, de los sectores concentrados de la economía, pero se presenta como, ¿no? Se presenta como, así como Macri decía, voy a dejar todo lo que está bien y voy a sacar lo que está mal, él se presenta como el topo que viene a destruir el Estado y como la mismísima antipolítica. Entonces, hay algo de un estallido que ya sucedió, que es un estallido cultural, social, y hay algo de una lección respecto de la política y los políticos, ¿no? Y a mí me parece que en eso es necesario entonces retomar historias de organización desde lo más celular, y por eso digo, tomo esto de las piqueteras, tomo esto de las madres, de las abuelas, la posibilidad de organizar cuando ya no queda nada. Y en este momento donde la crisis de identidad también de nuestro pueblo es tan tremenda, ¿no? Porque la argentinidad está siendo vapuleada en foros internacionales. Hoy Milei se dio los 3 puntos que pedía Gran Bretaña sobre las Islas Malvinas y a cambio de nada. O sea, ni siquiera a cambio de una reivindicación simbólica de alguna cosa, ¿no? Permitió los vuelos, que vuelvan los vuelos a las islas, permitió la pesca, y hay un tercer punto que me olvidé, pero permitió las 3 cosas que el Reino Unido pidió históricamente y que la Argentina históricamente le negó. Entonces, estamos viendo en crisis la construcción de nuestra propia identidad, y a mí me parece que lo que podemos hacer desde este espacio, pero desde los espacios que nos toca ocupar en general, es apelar de vuelta a tejer aquello que se estuvo deteriorando y que por ahí no nos dimos cuenta, ¿no? Yo creo que mucho tuvo que ver la pandemia en cómo se fue rompiendo el tejido social, los lazos, los vínculos. Sí, y creo que a mí no me gusta decir el territorio, porque parece que existe algo así como 2 dimensiones, el territorio y el pensamiento. No, o sea, es un uno. Sí hay distintas formas de actuación, pero me parece que
la pandemia, lejos de lo que suponíamos cuando iniciábamos ese aislamiento social preventivo y obligatorio, no nos convirtió en mejores. Me parece que consolidó hasta ahora, no, por supuesto, nada es conclusivo, una solidarización. Sí, afianzó el individualismo. Sálvese quien pueda. Esto del colectivismo al que tanto le pega Milei y lo que nos cuesta volver a retomar esos lazos básicos, esas charlas, esas conversaciones. Y yo lo pongo también en términos gremiales. Siempre recuerdo que en una comisión interna de un banco, me decían lo difícil que era con posterioridad al regreso a la presencialidad hacer en política gremial, porque justamente, y sobre todo en las nuevas generaciones, elegían la virtualidad. Y no es lo mismo que vos pasillar un banco, ir, preguntar, buscar demandas, reclamos, conversar, que cómo haces, qué desafío es también iniciar o hacer política o política gremial de cualquier índole ante la ausencia. Uh-huh. Porque hay como una especie pero eso también es una estrategia, es una de las claves de la estrategia de la derecha. Totalmente. Volver a la virtualidad en los laburos, instalarlo como práctica también en la educación. Claro. Por eso también vuelvo siempre con el tema de la educación, porque me interesa y mucho. Lo conversábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? La necesidad de que los docentes no puedan estar en la escuela y organizarse sindicalmente también, que los pibes no armen un centro de estudiantes. Es decir, de alguna manera dinamitar la posibilidad de participación y de encuentro. Bueno, hace poquito, el 16 de septiembre, no solo se cumplió un aniversario más del golpe de Estado, del 55, sino también un año más de la fatídica noche de las corbatas. Uh-huh. Y cómo reducen ese reclamo al boleto estudiantil. No, peleaban por un país mejor, que se expresaba tal vez en esa demanda concreta. La noche de los lápices. La noche de las corbatas. De las corbatas. Es que vengo, voy a decir, porque me parece que yo soy tan mala con las fechas, digo. ¿Era el 16 de septiembre la noche de las corbatas o de los lápices? 6 y 8 de julio en Mar del Plata es en la desaparición de abogados laboralistas. Pero digo, la noche de los lápices también, ese famoso 16 de septiembre, digo, cómo le van en una sociedad que era distinta, ¿no? Porque ¿qué pasó en el cordobazo, el rosariazo, el tucumanazo? Había una comunión entre el movimiento obrero, los estudiantes, o sea, algo que ahora se hace más complejo, porque por supuesto que la ruptura del tejido social no es espontánea, viene hace mucho tiempo, tuvimos un hermosísimo lapsus entre el 2013 y el 2015, pero para mí después hay una misma lógica que va corriendo. Sí, 1983 incluido. Es la continuidad del proyecto cultural de la dictadura, exacto, ¿no? Que iba que subterráneamente, digo, en momentos asoma más, en momentos son discursos que están más solapados, pero que siguen corriendo subterráneamente y se siguen organizando también subterráneamente, porque nosotros no somos los únicos que nos organizamos. Pero en sus guaridas, como decía Vita, en sus guaridas inmundas. Oh. Parece ser un estallido sin calle, ¿no? Pareciera ser un estallido que aparte tiene una crisis enorme de salud mental, un estallido que tiende hacia el aislamiento, hacia la depresión, hacia la imposibilidad de salir de la casa, digo, cosas que estamos notando, por lo menos yo territorialmente estoy notando muy notorio, ¿no? Sí. No, y muy notorio, sí. Aparte cómo es una demanda. Nosotras tenemos un programa en el ministerio donde charlamos con chicos y chicas que están en edad escolar o un poquito más grande, se llama ESI con amigues, y la idea es, justamente que los contenidos de la ESI puedan administrarse entre amigues para encontrar los problemas y las soluciones por ahí más en horizontalidad y no tan en la historia vertical que tiene la escuela, ¿no? La lógica vertical que tiene la escuela. Y en ese programa les pregunto, al final del encuentro siempre les ponemos un buzón para que hagan sus preguntas o que digan lo que quieran de forma anónima, y lo que sale todo es necesitamos hablar de salud mental. O sea, estamos hablando de chicos de 15, 16, 17 años que participan, ¿no? Digo, que están en su escuela o que están en su envión, en su espacio comunitario, que tienen un espacio de participación, que tienen referentes adultos muy presentes y demás, pero que necesitan hablar de salud mental. Y salud mental es un montón de reclamos y fundamentalmente tiene que ver con la fragilidad de la vida. La idea de la vida que no sabemos cómo continúa, ¿no? Digamos que todo el tiempo es una incógnita y una pregunta. Y ayer también hablábamos en este gremio respecto de lo difícil que es pensarse
cuando tu fuente de trabajo está en el Congreso como una ley para ser declarada en estado de privatizable, ¿no? Digamos, claro, o sea, el tema de aerolíneas. El tema de aerolíneas. Es difícil pensarse, ¿no? Si uno es un jubilado de la mínima. O si alquilás en dólares, ¿no? Si tu alquiler está en dólares, qué difícil es pensarse cuánto tenés que ganar este mes para poder laburo, pagar. O si tenés miedo de perder el laburo, o si la plata no te alcanza, o sea, tenés trabajo pero la plata no te alcanza para mantener a la familia, que es muy difícil, muy difícil. Y al mismo tiempo, en los hospitales se están achicando los equipos de salud mental. Y se está achicando todo. Y me decían... Porque hay muchos médicos, muchos profesionales que se van del sistema porque con lo que ganan no aguantan, no sobreviven, y no son reemplazados esos equipos. No hay reemplazo. Y lo mismo pasa con los docentes en la universidad, ¿no? Claro, lo mismo. Gente que no se puede quedar a poner plata para trabajar, que es lo mínimo, acá tenemos una moda laboralista, pero lo mínimo que necesita un trabajador es un salario que le permita ir a trabajar todos los días. Totalmente, ¿no? Bueno, de hecho en la misma ley de contrato de trabajo se supone, pueden reírse a partir de ahora, que el salario mínimo vital y móvil tiene que satisfacer no solamente las necesidades vitales, sino la posibilidad de cumplir con el programa constitucional, así lo dice. Es decir, poder irte de vacaciones, poder tener esparcimiento, poder proveer educación a vos, a tus hijos, o sea, eso también tiene que ver, no, es la fragilidad de la vida y la precarización en su máxima expresión. Bueno, esta semana también se comenzó a trabajar en comisión el tema de la ficha limpia y todas las cuestiones vinculadas con cercenar algunas cosas del mundo sindical, del mundo gremial, porque obviamente también quieren ir contra, o sea, es que todo tipo de organización y en defensa. Todos los gobiernos de corte neoliberal, ya sea dictatoriales o no, fueron contra las leyes de asociaciones sindicales. Y los proyectos, 28 proyectos eran vergonzosos, porque además pedían, por ejemplo, que 2 años antes de presentarse para ocupar cargos selectivos o representativos no estén en organizaciones futbolísticas como la AFA. O sea, es una coartada a la posibilidad de la libertad de participar, de elegir y ser elegido, pero además la famosa no reelección de los mandatos gremiales cuando nadie se mete con los estatutos de la EA, la UIA. No es de extrañar, porque fue lo primero que hizo el mismo 24 de marzo la dictadura. Derogó la ley de asociaciones sindicales 2615, intervino en la CGT, suspendió la actividad gremial y prohibió el derecho de huelga. 24 de marzo, no estoy diciendo 26, 24 de marzo, números de leyes y todo. Entonces, todo lo que sea colectivo. Claro, sindical, es lo básico, y todo lee, ¿no? Lee el tema de la virtualidad, la necesidad de que las personas estén aisladas, la necesidad también de que la universidad pública ya no sea para todos y para todas, ¿no? Así es. Porque en definitiva, si no tenés guita para comer, si no tenés guita para el transporte público, es muy difícil sostener una carrera universitaria, por más que la universidad sea gratuita. Totalmente. Bueno, chicas, una reflexión final para despedirse. No, yo digo que no nos permee la conversación permanente, el bombardeo permanente, que no nos permee el sentido común, ¿no? Que no nos convirtamos nosotros mismos en reproductores de algunos estereotipos. Yo noto en algún punto que hay algo de ese... Estoy viendo la campaña contra el Papa, ¿no? Que es una campaña permanente 24/7 en la televisión todo el tiempo, y pienso en la campaña contra Cristina, ¿no? Como esos mismos significantes los escucho en la tele, en la radio, y me resuenan en la campaña anticristina. Y pienso que a veces algunos compañeros y algunas compañeras empezamos a mirar, empiezan a mirar la realidad con ese nos habremos estado equivocados todo este tiempo. Claro. Y no, la verdad que no tenemos que rechazar. Exacto. Tenemos que rechazar nuestro primer territorio, nuestro primer espacio de soberanía y autonomía es nuestra propia mente, nuestro propio cuerpo, nuestras propias ideas, y ahí tenemos que rechazar la invasión mediática, y a partir de ahí construir un discurso también para convencer. Sí, y la escucha, ¿no? Recuperar la escucha me parece fundamental, además de esta soberanía a la que aludía Lu, porque hay un día después. Si hay algo que nos quitan también es la posibilidad de suponer, o de construir, o de reponernos y de construir sabiendo que hay un día después. Si no pensamos que hay un día después y hay un futuro posible, venturoso, feliz, colectivo, se va a hacer todo mucho más difícil. Gracias, Nati, gracias, Lu. Nos reencontramos en unos días nada más acá, en la 530, en la vuelta completa con la conversatoria. These boots are gonna walk all over you.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Ituzaingó ya cuenta con Seguridad Me, una nueva herramienta para prevenir el delito que podés tener en tu celular desde App Store o Play Store. Más herramientas y más tecnología para cuidar a las familias de Ituzaingó. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate, tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende.